¿Cómo le va, licenciado? Buenos días, Martín Semana lo saluda. Hola Martín, buenos días, ¿qué tal? Un Bueno, placer estar con ustedes. primero que nada, muchas gracias por atendernos. Y pasamos a hablar de la alopecia, ¿no? Esta enfermedad un tanto poco común y que tiene también, o que puede tener de fondo motivaciones que tienen que ver con el plano neurológico. Eh, Claro, Primero, empecemos a analizar este tema, licenciado. dale. Bueno, en primer lugar, digamos, yo utilizo un poco la base biológica, es Ujú. decir, lo que sucede en nuestro organismo biológico, en cada una de nuestras células, en las moléculas del cuerpo, a través, digamos, de nuestra manera única y exclusiva que tenemos de percibir la realidad y de adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Es decir, Ujú. nuestro cuerpo físico tiene como principal finalidad la adaptación para contribuir, digamos, al proceso evolutivo, digamos, a la perpetuación de la especie humana, y viene con una codificación, con una programación especial que siempre responde a esta necesidad adaptativa, ¿no? Por lo tanto, cada órgano del cuerpo, cada tejido, cualquiera que sea, siempre tiene una connotación de necesidad adaptativa biológica, y las emociones, que son las reacciones instintivas que nosotros tenemos para mediar con lo que sucede, digamos, en el exterior, son como una especie de filtros y de receptores de información que dan señales a las células para que generen cambios. O sea, las emociones son siempre protagonistas en los cambios fisiológicos. Ujú. Normalmente nosotros tenemos la idea de que algunas enfermedades son psicosomáticas o son emocionales, entonces a veces el médico te manda al psicólogo cuando no sabe qué es lo que te está pasando, muchas veces sucede así, pero en realidad no existe una sola célula del cuerpo que haga lo que quiera, porque sí, sino que siempre hay una conjunción de variables donde el mundo emotivo de la persona está siempre implicado, si no, una célula no genera un cambio. No hay ninguna célula loca en el cuerpo haciendo cualquier cosa, ¿no? Ujú. Dentro de lo que es la alopecia es exactamente lo mismo, ¿no? Porque digamos, el pelo que está, digamos, la base del pelo, el folículo piloso, está en el estrato epidérmico, es decir, en la piel, en la base de Ujú. nuestra piel. Por lo tanto, la connotación emotiva que está detrás de la pérdida del pelo o de la caída del pelo siempre tiene que ver con la función fisiológica que tiene la piel, y dentro de la piel el pelo que forma parte, digamos, de este tejido epidérmico. Entonces, la piel sirve para el contacto, esencialmente, porque se desarrolló evolutivamente cuando nosotros comenzamos a vivir en grupos y en comunidades como mamíferos. En este estadio evolutivo se desarrolla la piel como un órgano Ujú. esencial, sensible y de contacto, o sea, de, digamos, intermediación con el contacto con el otro. Y el pelo precisamente tiene la misma característica, ¿no? Digamos, un órgano, una estructura celular que tiene, digamos, como finalidad, además de la protección y de la regulación de temperatura, el contacto. Por lo tanto, cuando hay Ujú. una caída de cabello, siempre hay una situación de ruptura del contacto, que normalmente nosotros llamamos separación. Claro. Digamos, esta es un poco la base biológica de por qué se producen los cambios en las células, ¿no? En los tejidos. Claro. Estaba, justamente me puse a investigar, a indagar un poquitito lo de las leyes biológicas, las 5 leyes Sí. biológicas. Justamente en la tercera dice que cuando se activan determinadas partes del área cerebral pueden Ujú. provocar cambios fisiológicos diferentes. Em, Exacto. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, en este caso de que se acentúe esta patología, ¿no? La alopecia? Sí. ¿Qué funciones o qué áreas cerebrales se están activando para que eso ocurra? Bueno, digamos, el control de la epidermis y del cabello está, digamos, en la corteza sensorial. Es el desarrollo cerebral más moderno que nosotros tenemos, es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral se divide en varios tipos de cortezas: occipital, Ujú. la corteza frontal, prefrontal, corteza occipital. En este caso vamos a tener nosotros aquí una corteza sensorial, que es la que se ocupa de todo el sistema sensorial del cuerpo, la sensibilidad, porque la piel nosotros tenemos sensibilidad, y en el pelo también. Entonces, la corteza cerebral sensorial es la que va a dirigir los cambios que se producen en este tipo de tejidos, en el cabello, por ejemplo, y en la piel también.
Este es un descubrimiento del doctor Hammer que descubrió las 5 leyes biológicas y que hizo un mapeo cerebral que, digamos, en medicina no se conoce o no se utiliza, pero que es muy específico para entender qué área del cerebro regula qué parte del cuerpo. Y cuando nosotros tenemos una situación biológica donde necesitamos dar una respuesta inmediata para garantizar la supervivencia, o cuando somos sobrepasados por una situación que nos desborda, la biología activa estos programas para asistirnos y de esa manera activamos una área cerebral, una modalidad perceptiva y emotiva, es decir, nuestra psiquis activa, digamos, un tipo de respuesta, y también el tejido. Todo eso sucede simultáneamente. Hammer a esto le llamó psique, cerebro y órgano, que es la triada biológica de activación de estos programas. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la separación o viviendo una ruptura del contacto, este tejido, que es sensitivo, baja la sensorialidad, o sea, sentimos menos y las capas de la piel y el pelo se empiezan a adelgazar, se reducen y llega un momento que cuando uno mantiene mucho en el tiempo esta percepción de ruptura de contacto, se produce la caída del cabello, ¿no? Es en fase activa, cuando yo estoy en el conflicto de ruptura del contacto, que se pierde el pelo. Claro. Licenciado, como para pasar limpio, entonces a partir de estas leyes biológicas y entendiendo que una enfermedad deja de ser una cuestión fortuita, sino que es algo que la naturaleza ha previsto, tal cual, brinda posibilidades también de atención, ¿no? De saber detectar en qué área o qué funciones están actuando para realizar también el tratamiento adecuado. La principal ventaja de trabajar desde la biología es conocer la causa, que la medicina no, lamentablemente, digamos, es mayormente hipotética, ¿no? Claro. La mayoría de los diagnósticos son aproximativos, incluso cuando se habla de autoinmunidad, como es este el caso, está siempre la idea de un organismo autodestruyéndose, ¿no? Es decir, la necesidad de un sistema inmunológico que defienda al organismo de su propio mecanismo autodestructivo. Esto en la naturaleza biológica no lo vemos. Por eso no es, digamos, ajustado a la realidad biológica, sino que es un poco en la sopa de hipótesis de lo que hemos, digamos, también desarrollado, digamos, como humanidad de medicina, ¿no? Que es bastante aproximativa. Claro. Pero cuando uno se ajusta a la biología, encontramos la verdadera causa del cambio de un tejido. ¿Para qué cambia? ¿Sí? Y siempre es en función a esta necesidad adaptativa. Podemos decir que la enfermedad es otra cosa, ¿no? No es patológica, no, es simplemente un proceso. Es como pasar de algo estático, ¿no? Si vos tenés un diagnóstico específico, fijo, tenés un tratamiento unívoco para ese diagnóstico, pero en realidad la vida misma no es estática. Claro. La persona vive un proceso y también tiene un medio ambiente y tiene vínculos, y todo esto normalmente no es tenido en cuenta por la medicina, y entonces actuamos lejos del verdadero sentido de los cambios de los tejidos. Esta es un poco la aproximación que podemos hacer con la biología, conocer la causa, ¿no? Gracias a las 5 leyes biológicas, conocemos la causa, que es fantástico, porque hasta ahora no la teníamos a esta. Licenciado, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, un cariño, gracias a ustedes. Que sigan muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hablamos con el licenciado Alejandro Gatti, escritor y neurocientífico, divulgador de las 5 leyes biológicas de Hammer.